La última señal. El viento del Golfo empujaba el hielo bajo las puertas, crujía en las grietas de las paredes de madera y zumbaba en la antena como una voz atrapada en mitad de una frase. James Cooper estaba solo en la estrecha sala de transmisión, 4 metros por 4, repleta de bloques de válvulas, cables enredados y el olor a polvo viejo. Afuera, solo la tundra blanca y vacía, y el cielo grisáceo del norte, que parecía nocturno incluso de día. Trabajaba allí solo, por elección. El faro de Trinity Point llevaba años sin transmitir nada salvo impulsos periódicos para navegación satelital. Solo James seguía encontrando en eso algún resto de sentido. Reparaba, ajustaba, archivaba. A veces encendía un viejo receptor de válvulas, no por trabajo, sino para escuchar algo humano. El mundo parecía lejano, pero las ondas de radio sabían atravesar el silencio. Aquella noche intentaba afinar la banda de onda corta. El receptor fallaba. La aguja temblaba, la escala siseaba, las lámparas parpadeaban de forma errática. Giró el dial al azar hasta que, clic. El sonido se volvió más denso, como si algo tratara de abrirse paso bajo el ruido. Primero, frases inteligibles, cortes, interferencias. Después, una voz, femenina, cansada, ronca, casi un susurro. Por favor, ¿alguien me escucha? 61.7341, norte, 149, oeste. Pausa. No lo logramos. Ayuda. Por favor. James se quedó inmóvil. La estática volvió a tragar la señal. Miró el receptor como si hubiera hablado con su propia voz. Las coordenadas eran claras. Su mano se movió sola hacia un papel, las anotó. Conocía ese lugar. Alguna vez fue un asentamiento minero, ahora solo un espacio vacío, olvidado en los mapas. Las personas desaparecieron de ahí décadas atrás. Pero esa voz sonaba como si ocurriera ahora, o como si alguien estuviera viviendo su último momento. James miró por la ventana. La nieve seguía cayendo. La radio guardaba silencio. Pero ahora ya no era un silencio cualquiera. A la mañana siguiente, James despertó antes del amanecer, si es que esa bruma azul grisácea podía llamarse amanecer. El viento había amainado un poco, pero afuera aún soplaba la nieve contra las laderas desnudas, como si el tiempo se hubiese detenido. Se sirvió un café, amargo, viejo, de un termo que no lavaba desde hacía semanas, y se sentó frente al mapa. Las coordenadas que había notado apresuradamente la noche anterior eran precisas. 61.7341 grados norte, 149.0934 grados oeste. Las ingresó en su portátil, pero el GPS se congeló. La conexión en esa zona era inestable. Entonces desplegó un mapa de papel gastado en los dobleces. Conocía esa región demasiado bien. Berry Point. Alguna vez un pueblo minero, cerrado tras una avalancha en 1984. Más de 20 personas murieron. No se recuperaron todos los cuerpos. Se declaró zona peligrosa y fue abandonada. Ahora, un espacio en blanco, sin habitantes, sin motivo para volver. James trazó la ruta con el dedo. Una vieja carretera rural hasta el límite de la zona. Luego, a pie, unos 3 kilómetros, entre la nieve. Solo, en diciembre. Una locura. Pero ya estaba de pie junto a la puerta, subiendo los pantalones térmicos. Algo dentro de él lo impulsaba. No era curiosidad, ni deber. Era algo más profundo, como si ya le debiera algo a esa voz. Salió a la tumbra, encendió el GPS de mano, el aire le cortaba la cara, la mochila pesaba sobre sus hombros. Al principio siguió unas marcas viejas de moto de nieve. Luego, nieve virgen. El crujido del hielo bajo sus botas. Ni pájaros, ni viento. Solo sus pasos y el eco de su corazón. 2 horas después llegó al punto. Al principio nada, solo nieve y piedras. Luego, las formas de estructuras de hormigón, como costillas de una bestia muerta saliendo de la tierra. Un cartel oxidado caído en la nieve.
Letras corroídas decían: Berry Point, fundado en 1959, cerrado en 1984. Se quedó ahí, escuchando. Silencio. Pero en ese silencio algo vibraba, como un eco que aún no había llegado. Después de regresar, James no durmió en toda la noche. Tenía el rostro quemado por el viento, los ojos inflamados por el frío y el insomnio. Pero lo que más le ardía era otra cosa. Esa inquietante certeza de que no había escuchado la voz de un ser vivo, sino de un residuo, como una huella en la nieve que desaparece si la miras directamente. Encendió de nuevo el receptor. Primero, un zumbido, como si el océano respirara dentro del radio. Luego, un estallido breve de interferencia. Y una voz, distinta, masculina, quebrada como transmitida a través de vidrio roto. Están debajo. El techo cruje. Si alguien me escucha. 66.943.7. Menos 150. Oeste. Por favor. La señal se cortó. James se quedó inmóvil. Sus dedos anotaron las coordenadas antes de que su mente pudiera reaccionar. Luego se levantó. Caminó hasta el mapa. 66.9437 grados norte, 150.1820 grados oeste. Una estación geológica abandonada en la cordillera Brooks, destruida tras un terremoto en 1996. Murieron 3 personas. Los rescatistas nunca llegaron. Riesgo de avalanchas. Lugar cerrado oficialmente. No debería haber nadie allí. Encendió de nuevo la grabadora y comenzó a registrar las señales. En los siguientes 3 días llegaron 2 más. Una, la voz de un niño, susurrando sobre agua, frío y unas extrañas luces blancas en el cielo. Otra, una respiración entrecortada y 2 palabras. No nos dejen. Y otra vez coordenadas. Cada lugar que revisaba estaba ligado a una catástrofe real, pero del pasado. Llamó a archivos, revisó reportes antiguos, comparó imágenes satelitales. En todos lados, silencio, abandono. Y en todos, coincidencia exacta de fechas y ubicaciones. Solo una cosa no encajaba. Las voces sonaban como si fueran transmitidas en el mismo instante de la muerte. No antes, no después. En el último segundo desesperado. Como si alguien, o algo, captara esas voces y la retransmitiera. No hacia atrás, sino a través. Y cada vez James se hacía la misma pregunta. ¿Y si soy el único que las escucha? Lo notó primero en el calendario. Un calendario de pared común con fotos de glaciares de Alaska colgado junto a la entrada de la estación. Ayer marcaba el 6 de diciembre, hoy el 7. Nada raro, pero la imagen había cambiado. En lugar de los acantilados helados del lago Kenai, casas nevadas, reconocibles. Berry Point, el mismo pueblo que había visitado días atrás, pero no destruido, intacto, con ventanas, cortinas, luces encendidas. James se acercó. La imagen era parte de la impresión, pero habría jurado que no estaba allí antes. Pasó el dedo sobre el papel brillante. ¿Dónde había visto esa casa? ¿Y por qué ese rostro en la ventana le parecía conocido? Esa noche bajó al sótano donde se guardaban los archivos. Periódicos amarillentos, diarios, carpetas con impresos. Encontró un ejemplar del periódico local de 1984, polvoriento. El titular decía: Tragedia en Berry Point. Avalancha cobra 22 vidas. Le tomó una foto con el móvil y subió. Horas después volvió a abrir el archivo y se congeló. Misma fecha, mismo número, pero el titular era otro. Evacuación masiva salva a Berry Point de la catástrofe. El texto había cambiado. Víctimas fatales, 0. En su lugar, se mencionaba una transmisión de radio no identificada, recibida la mañana del 4 de diciembre, que impulsó una respuesta inmediata de emergencia. Leyó en voz alta.
fuente de la señal no identificada. Se cree que provino de un radioaficionado de la región costera. La rápida reacción salvó decenas de vidas. Se quedó inmóvil. ¿Era él? No había transmitido nada, solo había escuchado. Pero alguien, o algo, había hablado a través de él. Entonces recordó. El receptor que usaba era de su padre, un viejo Grundig de válvulas de las primeras series de los años 60, cuando Trinity Point fue construida. Su padre decía que ese aparato estaba vivo, que a veces captaba voces que no estaban en el aire. James lo había tomado por nostalgia de viejo. Ahora, ya no estaba tan seguro. Verificó la segunda señal, la estación geológica en la cordillera Brooks. No abrió el navegador. Volvió al archivo. Encontró un reporte de 1996. 3 muertos. Luego, otro informe más reciente. Misma fecha, pero ahora solo un fallecido. 2 habían evacuado tras oír una señal de radio extraña. Los nombres coincidían. Abrió su cuaderno de registros. Las entradas parecían iguales, pero ahora las voces no le sonaban como súplicas lanzadas al vacío. Sonaban dirigidas a él, no al mundo, no al silencio, a quien escucha. Se recostó en la silla. La lámpara parpadeó, un cable en la pared se movió apenas, como una serpiente, y entendió algo aterrador. Cada señal cambiaba la historia. Él no era solo un testigo, era un conducto, una variable en una ecuación que nadie había escrito. Y con eso vino una verdad más oscura. Si él había salvado a alguien, entonces había borrado a otro. El mundo comenzaba a agrietarse, y él era la fractura. Primero, desapareció la fotografía de la mesita, una imagen donde él y su padre posaban frente a una antigua torre de radio en Sitka. Recordaba bien ese día, su padre poniéndole por primera vez un soldador en la mano, diciendo, «No escuches lo que grita, escucha lo que apenas susurra». Pero la foto ya no estaba. No se cayó, no se extravió, nunca existió. Luego, el cuaderno de señales. Lo había llevado con cuidado. Fechas, coordenadas, voces. Pero ahora la mitad de las páginas estaban en blanco. Algunas seguían allí, pero con otra caligrafía. Fina, delicada, casi femenina. No recordaba que nadie más lo hubiera tocado. Pero ya no podía estar seguro de haber estado siempre solo. Y cada vez más se descubría atrapado en recuerdos que no eran suyos. Estaba convencido de que jamás vivió en Anchorage. Sin embargo, se despertó recordando con nitidez un apartamento sobre una cafetería en la Cuarta Avenida. Olor a vainilla, una grieta en el techo con forma de pájaro, una mujer llamándolo mi amor. Solo que, en esta vida, jamás estuvo ahí. Se miró las manos. Finas cicatrices blancas recorrían sus muñecas hasta las palmas. Estaba seguro. Antes no existían. Ahora, sí. Como heridas recibidas en un momento que no recordaba, pero cuyo eco seguía resonando en su piel. Con cada nueva señal, lo sentía más fuerte. Ya no era solo un oyente, era parte de la cadena. Tal vez parte del mecanismo. Revisó de nuevo las coordenadas. Los geólogos de Brooks se habían salvado. 2 sobrevivieron. Pero ahora, una nueva noticia. En una región vecina, en el pueblo costero de King Cove, una casa de madera se había incendiado. 5 muertos. ¿La causa? Un helicóptero, redirigido para asistir a la estación geológica, no llegó a tiempo. Abrió la nota de prensa. Debido a la evacuación repentina del personal geológico, un helicóptero con ayuda humanitaria no pudo despegar a tiempo. El incendio comenzó 2 horas después. Murieron 3 adultos y 2 niños. James se quedó inmóvil. Había salvado, y con ello había matado. Sin mover un dedo, solo escuchando. Empezó a revisar otros casos. Nombres cambiados en obituarios, fotos desaparecidas de archivos. Y algunas voces ahora las escuchaba antes de que llegaran. Fragmentos, murmullos, preguntas. ¿Nos oyes? Recuerda.
Si estás ahí, ya eres parte. No sabía quién hablaba, ni desde dónde, pero sabía algo. Con cada nueva señal, no se acercaba a la verdad. Se alejaba de sí mismo. El mundo cambiaba, y él cambiaba con él. La señal llegó de noche, cuando James ya había decidido no encender más el receptor. Estaba sentado en la oscuridad, tratando de ignorar el leve zumbido, ese antiguo aparato vibrando suave, como si lo llamara. Afuera, la negrura del norte presionaba contra los vidrios, espesa y quieta. La montaña se perdía entre niebla, como un recuerdo mal recordado. No había tocado el aparato, pero este volvió a la vida por sí solo, sin clic, sin contacto, solo una luz parpadeando, un chasquido leve dentro del estuche, como un corazón que vuelve a latir. Luego, estática, y una voz, cálida, familiar, lejana. «Jamie, ¿me oyes?» Se quedó inmóvil. «Soy Sara. Tengo miedo. El agua está oscuro. ¿Estás ahí?» No podía respirar. Sara, su hermana, la que desapareció 15 años atrás, cayó al lago helado en diciembre. Él estaba cerca, pero no llegó. No hubo cuerpo ni despedida. Solo silencio perforándole la vida desde entonces. Pero ahora, su voz, viva, desesperada, saliendo de la estática como si aún estuviera allí, aún en ese instante, aún sin haber desaparecido. Y de pronto, un destello, un recuerdo, o un sueño, o algo entre ambos. Sara, adulta, viva, en una cocina sirviéndole té, riendo mientras señalaba el viejo receptor. ¿Todavía cargas con esa chatarra? Papá estaría orgulloso. Casi sintió el sabor de la miel, el calor de su mano. Pero nunca vivió eso. No era suyo. Parpadeó, y la imagen se desvaneció. «Jamie», susurró su voz, ahora más débil. «Lo prometiste». Sus dedos temblaban. El receptor crujía. Las coordenadas acababan de sonar. 59.3221 grados norte, 154.9217 grados oeste. El lago. Si escuchaba hasta el final, como antes, algo cambiaría. Sara podría vivir. Podría reescribirlo todo. Pero, ¿quién desaparecería en su lugar? ¿Él? ¿Alguien más que ahora ocupaba su lugar en este mundo sin ella? ¿Una cadena entera de consecuencias? Miró el receptor como si fueran puertas abiertas. Detrás, su voz y la irreversibilidad. Conocí el precio. Lo había visto en noticias, en cicatrices, en cosas que ya no estaban, en las voces que había desplazado, en sí mismo, cada vez que olvidaba quién era. Susurró. «Estoy aquí». Y no presionó el botón. Se inclinó y apagó el receptor. Despacio. Definitivamente. No porque no la amara, sino porque ahora entendía. Cada vida que devolvía, borraba otra. No salvada, desplazada. No suya, ajena. Y ya no quería ser ladrón de realidades. En el silencio, escuchó un leve clic dentro del aparato, como un suspiro. ¿O gratitud? Pasaron 3 semanas. James no volvió a encender la radio. No volvió a tocar el receptor. Quitó la antena, desenchufó los cables, sacó las válvulas. Y aún así sentía que el aparato esperaba. Como un ser vivo en letargo. Listo para despertar con una mirada. Ya no buscaba coordenadas. No consultaba reportes. No leía noticias. Había salido del juego, dejando al tiempo hacer lo suyo.
con sus tragedias, coincidencias y su lógica muda, que no debía ser perturbada sin pagar un precio. La estación seguía igual, en medio del vacío blanco. La nieve se pegaba a los cristales, ralentizando el aliento del mundo. A veces James se sentaba en la entrada, con una taza de té, y observaba las sombras de las nubes deslizarse por las colinas, como pensamientos olvidados flotando sobre el hielo. Parecía que todo había vuelto al equilibrio. Pero dentro de él no había equilibrio. Ya no estaba seguro de que existiera una sola realidad. A veces al despertar sentía el sabor de un café que nunca preparó. Sabía nombres que no había oído ayer. Recordaba habitaciones en las que jamás estuvo. Y en sueños, las mismas voces, las mismas coordenadas. Pero ahora ya no pedían ayuda. Se despedían. Una tarde, subió la ladera detrás de la estación, donde la nieve era más pura y el viento más sincero. Llevaba el receptor, envuelto en lona. Cavó una fosa, profunda, como una tumba. Bajó el aparato, y al tocar la tierra, hizo clic, suave, como si se encendiera por una fracción de segundo. Aunque no estaba conectado a nada, James se quedó inmóvil. Pero no pasó nada más. Solo viento. Y la nieve comenzando a caer otra vez. Cerró la tumba con las manos. Lentamente. Como si no enterrara un objeto, sino una parte de sí. La parte que alguna vez quiso salvar. De regreso adentro. Se sentó en el escritorio. Abrió su viejo cuaderno. La última página estaba en blanco. Tomó un bolígrafo. Se detuvo. Y escribió una sola palabra. Suficiente. Entonces se quedó quieto. No reconoció la letra. Las letras eran alargadas, pulcras, como escritas por alguien más. Y no sabía si era la primera vez que lo escribía.